Doctor, ya, gracias. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, a mis compañeros del Pozo Pasa Catherine y Espinosa Mijail y a mí, nos ha tocado exponer lo que van a ser patologías de la pared torácica. Bueno, antes vamos a ver todavía lo que justamente ya hemos estudiado, ¿no? Lo que es el tórax. Vamos, como una breve introducción, vamos a ver qué es la cavidad entre el cuello y el abdomen. Va a contener lo que van a ser los vasos y el corazón y los pulmones. Y las funciones principales de este va a ser la protección, el soporte, la canalización y la segmentación. Y va a contener a los principales órganos, ¿no? Vamos a ver que en cuanto a la patología de la pared torácica, podemos decir que va a ser un espectro amplio de patologías, estas que van a derivar de la alteración del desarrollo de la caja torácica. Hay diferentes clasificaciones. Una de ellas podemos clasificarlas en dos grupos. Primero, en cuanto al crecimiento de los cartílagos anómalos, que en cuanto a los cartílagos podrían ser, por ejemplo, el pectus excavatum, el carinatum y deformación mixta. También la distrofia torácica asfixiante. En cuanto a la clasificación de secundaria, podríamos ver a los diversos grados de hipoplasia, aplasia, el síndrome de Poland y fisura external. Entonces, podemos decir que la patología a nivel de la pared torácica van a ser el grupo variado de defectos que afectan a la caja torácica. Estos van a estar presentes generalmente al nacimiento, pero en ocasiones se muestra por primera vez en la adolescencia. Vamos a ver que se va a tratar de pacientes complejos. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede estar asociado a otras patologías, como vemos acá. Por ejemplo, puede estar asociado a lo que va a ser el síndrome de Marfan en cuanto al pectum carinatum o excavatum. Y en cuanto al tratamiento general, vamos a ver que va a radicar, como el doctor mencionaba, en el manejo médico y en algunos casos en lo que va a ser la reparación quirúrgica. Un poquito, por favor, discúlpame. Lilia, por favor, ¿puedes apagar tu audio o alguien le puede avisar? Parece que no está en la llamada. Alguien, por favor, le puede avisar que apague su audio porque se está viendo otro. Ya, ok, gracias. Ya, continúa, por favor. Doctor. En cuanto a la clasificación que hemos encontrado también, eran aquellas que estaban clasificadas de acuerdo a la ubicación. Pueden ser las cartilaginosas, las costales, las condrocostales, las externales y las clavículo-escapulares. De acá, como el doctor mencionaba, vamos a tratar específicamente tres patologías. El pectum excavatum, el pectum carinatum y el síndrome de Poland. Pero antes vamos a hacer una breve reseña de aquellas patologías también a nivel de la pared torácica, ¿no? Como para adentrarnos en el tema. Primero podríamos hablar también de una hendidura external, la cual es la migración de células ventrales y fracaso de la fusión de las bandas externales. Este es un trastorno del desarrollo embrionario que está asociado con lo que va a ser la mutación del gen FOX. Es el tipo más común de defectos externales. Podríamos ver, como vemos en la figura, podría presentarse con hendiduras superiores, hendiduras completas, hendiduras inferiores y foramen external. También podríamos hablar de lo que va a ser la ectopía cordis, el cual es el deterioro embrionario de lo que va a ser la morfogénesis del plegamiento ventral. Esta es la ruptura precoz del saco vitelíneo y coriónico. Es aislado o puede estar asociado a lo que van a ser enfermedades cardíacas congénitas, como podría ser la tetralogía de Fallot. Vamos a ver que se va a presentar un corazón ectópico, o sea, expuesto, y en cuanto al pronóstico, generalmente es malo. También podríamos hablar del síndrome de Jeunes, que es una mutación autosómica recesiva de genes de cromosoma 7. Es la detención del crecimiento de la pared torácica. Vamos a ver que una de las principales características es la displasia condrocostal, como vemos en los gráficos, el pequeñito. Las costillas son bastante pequeñitas. Podríamos ver también la principal causa de muerte es la insuficiencia respiratoria. También podríamos hablar del síndrome de Yerko-Levin, el cual es una disostosis espondilocostal y espondilotorácica. Esta vamos a ver que es la fusión simétrica de las costillas en unión costovertebral.
Vamos a ver que se va a presentar complicaciones a nivel respiratorio, también la presencia de lo que va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva y la hipertensión pulmonar son las principales causas de muerte, ¿no? En cuanto a otra patología que se puede presentar en la pared torácica, vamos a tener también a los tumores, que son muy frecuentes, son de manejo complejo. Podemos tener aquellos a nivel óseo, que por ejemplo los benignos, osteomas y osteocondromas. A los malignos tenemos, por ejemplo, a los osteosarcomas y sarcoma de Ewing. Y si se presenta en las partes blandas, podemos presentar a lipomas, por ejemplo, a los liposarcomas o los leomiomas. En cuanto a los síntomas, algo general que se puede presentar es la sensación de aparición de masa y el dolor local o referido. Esto a veces pasa desapercibido en el paciente o el médico tratante, ¿no? Por ejemplo, si hablaríamos del osteocondroma, vamos a ver que son tumores secundarios de la pared torácica, metastásicos, y son más frecuentes en el esqueleto torácico. En cuanto al osteosarcoma, vamos a ver que es de crecimiento rápido, va a haber destrucción ósea, está mal delimitado y puede haber respeto de lo que va a ser a nivel cortical y puede presentarse también calcificaciones intramurales. En cuanto al carcinoma de pulmón, vamos a ver que son tumores secundarios de la pared torácica, metastásicos. Estos deben de estudiarse y tratarse según su protocolo de manejo, perdón, y la metástasis de tumores extratorácicos. En cuanto al tratamiento, podemos ver que lo primero que se hace, que se podría hacer, perdón, es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que va a tratar de la resección radical primaria de la lesión. En cuanto al tratamiento adyuvante, quimioterapia y la radioterapia. Entrando a los temas principales, vamos a hablar sobre lo que va a ser el pectum carinatum. Vamos a ver que también es llamado tórax en quilla, es la deformidad estructural de la pared torácica anterior, es congénica. La identificación temprana va a permitir un tratamiento no invasivo. Vamos a ver que es una protuberancia hacia afuera del esternón o la caja torácica. Si vamos a ver que el manubrio external es prominente, se podría llamar lo que es la pechuga de pollo. Si vemos que va a haber una prominencia condroganglionar que sobresale del cuerpo del esternón, se le llama pechuga de pollo. Es una deformidad, pues esta deformidad hay que tener presente que puede ser simétrica o unilateral. Vemos, por ejemplo, el pectum carinatum en la parte inferior, perdón, y pectum carinatum superior. Se puede identificar durante la adolescencia. Un promedio son en los 10 años, pero hay estudios que mencionan que en mujeres se puede identificar hasta los 16 años aproximadamente y en varones hasta los 18 años. En cuanto a no va a presentar sintomatología y el tratamiento generalmente es más estético. Y en cuanto a los síntomas, como les decía, como no es asintomático, entonces solamente se podría presentar dolor a la palpación, pero esto a nivel de la protuberancia. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que se presenta en el 0,06 de todos los nacidos vivos y una incidencia aproximada de 1 en 1000. Más detalles podemos verlo, por ejemplo, en lo que va a ser la tomografía, ¿no? Vamos a ver, como les decía, que es una protuberancia del esternón y las costillas. El dolor solamente se va a presentar en la palpación. Los síntomas que se podrían presentar también es la disnea y la disminución de la resistencia. La protuberancia puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Y puede estar correlacionado, por ejemplo, con lo que va a ser la escoliosis, el síndrome de Marfan y el prolapso de válvula mitral. En cuanto al diagnóstico, es clínico por una inspección visual y los detalles se pueden ver en rayos X lateral de tórax y tomografía. En cuanto a la gravedad, podemos verlo de acuerdo al índice de Haller. En algunos diagnósticos diferenciales podemos ver, como les decía, el síndrome de Marfan y el síndrome de Morquio. En cuanto al tratamiento, se habla de 3 categorías. El que está hecho por los refuerzos no quirúrgicos, la corrección quirúrgica y la ocultación cosmética. En los aparatos ortopédicos vamos a ver que va a ser la primera opción de tratamiento y el tiempo de uso va a estar dado por la gravedad. Se puede usar los aparatos ortopédicos entre lo que van a ser las 12 y 24 horas y esto va a ayudar al refuerzo de la pared torácica.
En cuanto a la reparación quirúrgica, vamos a ver que tiene dos, Ravitch y Abramson. En cuanto a Ravitch, dice que se hace una incisión de la pared torácica anterior. La elevación, esto va a consistir en la elevación del músculo pectoral mayor, la resección del cartílago costal deformado y la esternotomía transversal. En cuanto al Abramson, dice que se utiliza una barra de mousse modificada. Esta se va a insertar en el espacio preesternal. Se puede dejar un aproximado de 2 años y luego retirarlo. Se usa con tipo congregacional de Pestus carinatum. Por ejemplo, también hay pacientes que no van a buscar el tratamiento médico. Entonces, estos van a practicar lo que va a ser el culturismo alrededor de la deformidad. O sea, van a hacer ejercicios físicos. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver del Pectus excavatum. Siguiente, por favor, Mabelcita. Bueno, en cuanto al Pectus excavatum, vamos a ver que también se va a denominar tórax en embudo o en chimenea. Esta va a ser una deformidad de la pared torácica caracterizada por una anomalía a nivel condoesternal y generalmente es benigna. Esta anomalía a nivel condoesternal va a provocar un hundimiento o un desplazamiento del esternón en sentido posterior, produciendo una disminución de la distancia entre este y la columna vertebral, que es lo que podemos apreciar en la imagen, ¿no? En la imagen inferior tenemos un tórax normal y en la imagen superior vemos de que tanto el corazón como el pulmón izquierdo van a estar desplazados y la distancia entre el esternón y la columna vertebral se ve más pequeña. Este defecto se puede describir como leve, moderado o grave, en función del grado de hundimiento que tenga el paciente. Y se van a diferenciar formas parciales o en copa, que se asocian con mayor profundidad del defecto, y formas totales o en platillo, que son habitualmente leves. El hundimiento también puede ser simétrico o asimétrico, y esta última va a estar asociado a una rotación del esternón en su eje sagital. Siguiente, por favor. En cuanto a la repercusión clínica, esta va a depender de 3 factores: la severidad del defecto torácico, la morbilidad cardiopulmonar, el impacto psicosocial del defecto, que va a estar relacionado con la apariencia estética del paciente. Siguiente, por favor. En la epidemiología vamos a ver de que el Pectus excavatum va a representar entre el 80 a 90% de los trastornos de la pared torácica anterior. La incidencia va a ser de 1 de cada 400 a 1000 nacidos vivos. Y se dice de que va a ser más frecuente en los varones, con una relación entre 4 a 1 y algunos consideran incluso de 3 a 5 veces más frecuente en el varón. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología vamos a ver de que la causa exacta del Pectus excavatum va a ser desconocida, pero se presentan diferentes hipótesis. Se dice que puede deberse a la fuerza muscular desproporcionada que produce una tensión anormal entre el esternón y los cartílagos costales, a un crecimiento anormal de los cartílagos, a un crecimiento anormal de las costillas o a una combinación de estas. La malformación suele ser esporádica, pero se ha asociado con trastornos de tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos o la osteogénesis imperfecta. Y el aumento de la prevalencia del Pectus excavatum en estos trastornos del tejido conectivo sugiere la posibilidad de que sea causado por el desarrollo anormal del cartílago. También se ha asociado a las enfermedades neuromusculares, como la atrofia muscular espinal, y a una variedad de otras condiciones genéticas, como es el síndrome de Noan, el síndrome de Turner o la neoplasia endocrino múltiple tipo B, por lo que parece que existe algún factor genético asociado. También se han descrito formas adquiridas respuesta a las condiciones pulmonares subyacentes, como es en el caso de los pacientes que han sido intervenidos de una hernia diafragmática congénita, o los efectos de atrofia muscular espinal tipo 1, la estenosis subglótica o la displasia broncopulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a las características clínicas, vamos a ver de que esta malformación puede estar presente desde el nacimiento, pero solo en 1/3 de los casos se diagnostican en el periodo neonatal.
La evolución natural de esta enfermedad es hacia la estabilización o al empeoramiento en la pubertad, siendo excepcional la remisión espontánea. Y en general se ha visto que los niños pequeños van a ser asintomáticos y la sintomatología recién se puede incrementar o presentar en la adolescencia. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas que se han asociado con más frecuencia al pectum excavatum va a ser la intolerancia al ejercicio, el dolor torácico, las palpitaciones, la sensación de ahogo con el esfuerzo y las infecciones frecuentes del aparato respiratorio que también se dice que van a estar asociadas con el asma. En algunos estudios que se realizó acerca de la sintomatología que presentaban los adultos, se ha visto de que tienen casi la misma sintomatología a los adolescentes. Y por otra parte, también se encuentra la preocupación del paciente acerca de su aspecto físico, que esta va a ser una causa común de consulta. Pero según algunos estudios realizados, se ha visto de que esta preocupación acerca de su aspecto, en caso de que el paciente no sea operado, suele remitir a los 18 o 20 años de edad. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación de los pacientes con pectum excavatum moderado a grave o que sugieran un compromiso cardiorrespiratorio, vamos a ver de que debemos de evaluarlos mediante una tomografía axial computarizada para poder cuantificar la gravedad del pectum excavatum. También debemos de realizarles unas pruebas de función pulmonar para evaluar la enfermedad pulmonar restrictiva. También debemos realizar una ecocardiografía en los casos en los que veamos que el paciente tiene una limitación cardiopulmonar o un desplazamiento cardíaco. En los pacientes que no se van a considerar candidatos a una corrección quirúrgica inicialmente, en especial en los pacientes que van a ser menores de edad, se va a recomendar un seguimiento periódico. Y esto es debido a que en los periodos de rápido crecimiento, como es la adolescencia, a veces la deformidad y los síntomas suelen aumentar notablemente. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, vamos a ver de que la depresión external se puede evaluar cualitativamente mediante la exploración visual, pero también tenemos calibradores especialmente diseñados para calibrar la magnitud del defecto. Y se considera que un hundimiento superior a los 2,5 centímetros constituye una lesión moderada grave. Además, a menudo estos pacientes van a tener un tórax aplanado y estrecho, una marcada actitud cifótica y un abdomen prominente, como podemos ver en la imagen. Y se ha visto que entre un 10 a un 40% de los pacientes van a tener asociado una escoliosis. En cuanto a la función respiratoria, vamos a ver que la taquipnea de esfuerzo va a ser el síntoma más frecuente, en especial en los adolescentes, en quienes va a producir una reducción de la capacidad aeróbica en los pacientes que tengan formas más graves de pectum excavatum. También se ha visto que en los lactantes el pectum excavatum puede estar asociado a la laringomalacia. Y también se vio de que algunos pacientes, entre un 18% aproximadamente de los pacientes, pueden tener un soplo sistólico funcional o algún tipo de anormalidad cardiovascular, como es en los pacientes en quienes se va a presentar asociado con el síndrome de Noan o con el síndrome de Marfan. Siguiente, por favor. Los estudios complementarios que debemos solicitar a los pacientes que tengan el pectum excavatum va a ser la radiografía simple. Esta en realidad se dice que va a ser de poca utilidad para evaluar la deformidad, pero sí va a ser muy útil para evidenciar si el paciente tiene una cifoescolosis o una enfermedad pulmonar asociada. También debemos de pedir una tomografía computarizada. Esta va a ser útil para precisar con mayor exactitud la gravedad del defecto y su impacto intratorácico. Y en esta tomografía podemos incluso reconstruir tridimensionalmente el tórax. También se ha visto de que esta tomografía nos va a ayudar sacar el índice de Haller, que esta va a ser un índice en el cual se va a comparar el diámetro lateral del tórax a la distancia entre el esternón y la columna vertebral, entre el punto de la depresión máxima, que es lo que podemos observar en la imagen. Y bueno, se ha visto que algunos autores últimamente
han cuestionado este índice de Hallard, ya que dicen de que este puede variar según la según la morfología del tórax de cada paciente, por lo cual ahora se habla de un índice de Hallard con el índice del tórax corregido. Otro examen complementario que podemos pedir es la resonancia magnética, que nos va a servir casi para lo mismo que la tomografía, con la diferencia de que este nos va a dar la ventaja de que el paciente no va a estar expuesto a la radiación que sí la emite la tomografía. Otra prueba que podemos pedir va a ser la espirometría, que se usa para evidenciar o descartar los síntomas subjetivos pulmonares que tienen los pacientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si una función pulmonar es normal, esta no va a excluir el diagnóstico o que el paciente pueda tener una limitación cardiopulmonar durante el ejercicio. También se pide exámenes para evaluar la función cardíaca. Y esto más que todo en las formas moderadas y severas, ya que estas formas se van a asociar a un desplazamiento del eje cardíaco hacia la izquierda. En algunas ecocardiografías que se piden, se puede ver que algunos pacientes van a tener un colapso de la válvula mitral, aproximadamente entre un 15 a un 60%, e incluso algunos pacientes van a tener defectos de la conducción, como son los bloqueos de llama. También vamos a pedir las pruebas de esfuerzo, que se van a realizar para detectar las anormalías cardiopulmonares. Y se dice que estas van a ser más sensibles que la espirometría en reposo, ya que estas van a combinar o van a evaluar al mismo tiempo el sistema cardíaco y el pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, aún no existe un consenso exacto que nos diga cuándo y cómo debemos de tratar esta patología. Pero se habla de que las variables que nos van a indicar cuándo debemos de operar o no en una indicación relativa van a ser la función cardiopulmonar y la repercusión estética. Inicialmente vamos a ver de que se va a recomendar un seguimiento periódico de estos pacientes desde la infancia, en el cual se recomienda a los familiares que les tomen fotografías para ver cómo es que va evolucionando este pectum excavatum. Y también se recomienda que los pacientes sigan un programa de ejercicios posturales con el fin de frenar el progreso de la enfermedad, ¿no? Dado que ya hemos visto que la evolución natural de la enfermedad va a ser hacia un mayor defecto, ¿no? Y se dice de que estos pacientes deben de estar controlados hasta pasada la pubertad. Siguiente, por favor. Después de esto, de acuerdo a la función de la evaluación y a los estudios complementarios que hayamos realizado al paciente, por lo general vamos a decir que los pacientes que van a ser candidatos a una reparación quirúrgica deben de cumplir 2 o más de los siguientes criterios que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Dentro de los criterios vamos a ver de que el paciente tenga un índice de Halley mayor a 3.25, que el paciente tenga una compensación cardíaca, un desplazamiento, un colapso de la válvula mitral, un soplo o una anormalidad de conducción. Que el paciente tenga una alteración de la función pulmonar con un patrón restrictivo. O que el paciente tenga un fallo de reparación quirúrgica previa por el mismo motivo. Entre otras indicaciones relativas, vamos a tener que sería la constancia del empeoramiento progresivo del hundimiento en los controles periódicos y una preocupación importante sobre el aspecto estético, que implique una repercusión psicológica en el paciente. En cuanto al momento idóneo de la cirugía, tampoco se ha llegado a un consenso, ya que antes se decía que era mejor realizarlo en los pacientes durante los 18 o 20 meses. Pero después se vio que, bueno, dijeron que era mejor en la edad adulta, pero esto se descartó porque se vio que los pacientes tenían una mayor morbilidad y un fracaso de la técnica, por lo cual en la actualidad algunos recomiendan de que los pacientes que tengan este pectum excavatum deben de ser intervenidos entre el rango de 8 a los 14 años de edad. Siguiente, por favor.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas, vamos a ver de que en la actualidad vamos a tener dos procedimientos. Uno va a ser el procedimiento abierto o la técnica de Davis y el otro va a ser la técnica de Nuss. Primero vamos a ver el procedimiento abierto. Esta va a ser una modificación del método de Wong que consiste en la combinación de la disección de una porción de los cartílagos costoesternales afectados unido a una osteomía external por debajo del ángulo del pectum excavatum con una fijación interna temporal. Esta fijación se puede realizar con un material metálico o reabsorbible. En la actualidad, esta técnica va a estar indicada para los adultos con tórax rígidos, con formas complejas, mixtas o muy asimétricas. En la imagen podemos visualizar los pasos a realizar. Por ejemplo, primero lo que se va a hacer es una incisión media external, que va a ir desde el manubrio external hasta el epigastrio. Después se va a proceder a la disección de los cartílagos deformados y a la separación del sifoides del esternón. Posterior a esto, se va a separar las uniones intercostales del esternón y se realiza la osteomía external transversa. Y luego se va a producir el cierre de la incisura, primero suturando el músculo pectoral y posteriormente la piel. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica de Nuss, también llamado un procedimiento mínimamente invasivo o sedado, esta, a diferencia de la otra técnica, es que la corrección del defecto del tórax se va a realizar sin la recesión del cartílago, aplicando una presión afuera del esternón en el punto máximo de hundimiento, es decir, donde se vea que el paciente presenta el tórax más hundido, mediante una valla de acero que va a ser especialmente diseñada para cada paciente. Esta se va a llamar la valla de Nuss. Se han descrito diferentes variantes en esta técnica, ya que se pueden utilizar estabilizadores laterales, incisión del cartílago asociada, colocación de 2 o más vallas dependiendo del caso del paciente. Y la técnica de Nuss en la actualidad se dice de que va a ser el manejo de primera línea o de primera opción para tratar esta patología. Y la recomendación habitual va a ser de que el paciente esté con esta valla durante 2 o 4 años. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un video donde vamos a poder ver cómo es que se realiza esta técnica de Nuss. Como hemos dicho, este va a ser el tratamiento de elección en el caso de los pacientes que tienen un pectum excavatum con indicación quirúrgica. Lo que primero estamos viendo aquí es cómo sería un tórax normal, la posición normal del corazón, los pulmones, del esternón y de las costillas, ¿no? Y a diferencia de una persona sana, en el caso del pectum excavatum, vamos a ver de que los cartílagos costales se hunden y esto es lo que provoca la depresión del esternón. Ahora vamos a pasar a ver en sí cómo es que se realiza la técnica. Lo que primero se hace es que el cirujano va a realizar 2 pequeñas incisiones, una a cada lado del pecho, como podemos ver en el video, por donde va a colocar una o más vallas dependiendo de la gravedad del paciente. Esta valla de Nuss se va a colocar detrás del esternón, como se puede ver en el video. Y estas van a ser hechas a medidas de cada paciente, ¿no? Posteriormente a la colocación, y cuando esté en una posición correcta, esta valla se va a girar 180 grados, como vemos en el video. Y cuando ya esté bien ubicado, se va a proceder a la fijación lateral en el borde exterior de la caja torácica mediante una lámina metálica que se llama estabilizador, o con sutura o con un alambre para darle al paciente la estabilidad del tórax. Se dice que el pecho se va a reconstruir durante 2 a 4 años y después de este tiempo se puede extraer esta valla mediante cirugía. Siguiente, por favor. Otras opciones terapéuticas que vamos a tener son la campana de succión externa, que recientemente se han publicado diferentes series de estudios en las que se ha visto que una aplicación de un sistema en vacío, que es la primera imagen que estamos apreciando ahí, va a ayudar a reducir la depresión external aproximadamente 1 centímetro por mes.
y el dispositivo de succión se utiliza durante 1 o más horas todos los días durante 12 a 15 meses. Y también se utiliza esta campana de succión como ayudante a la corrección quirúrgica convencional. Otro método o opción terapéutica es el imán external. Este se va a tratar de un sistema que va a permitir la atracción external mediante la atracción magnética de dos imanes. Uno va a estar unido al esternón y el otro va a estar unido externamente. Se dice de que esta técnica puede llegar a revolucionar todo el tratamiento, ya que sería un tratamiento que va a reemplazar a la técnica de NUS, ya que va a aplicar una pequeña fuerza durante un largo periodo de tiempo, a diferencia de lo que lo hace la técnica de NUS, ¿no? En la cual se va a aplicar una gran fuerza en un corto periodo de tiempo. En algunos casos de los pacientes adultos de que tengan un pectum excavatum asintomático, también se ha visto que se les puede colocar una prótesis de silicona, lo cual va a mejorar el aspecto de tórax sin modificar el plano óseo. Y también se puede dar terapia física. Esto para los pacientes que tengan un pectum excavatum leve y que no desean o no son candidatos a una corrección quirúrgica, según los criterios que ya hemos visto. En quienes se va a recomendar que hagan ejercicios posturales dirigidos a fortalecer la musculatura torácica y respiratoria. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver de que estas son poco frecuentes, pero se ha visto que en casos de técnica abierta se puede presentar una distrofia torácica. También se ha visto que pueden presentar dolor postoperatorio, desplazamiento de la vara en el caso de usar la técnica de NUS, pericarditis, neumotórax, derrame pleural, lesión cardíaca y en algunos casos se vio recidiva de la patología. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el síndrome de Poland. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos del síndrome de Poland, tenemos que hablar principalmente de la historia, cómo fue descrito, quién lo descubrió y quién hizo la primera descripción. Entonces, vamos a ver que el francés Layeman en 1826 fue el primero que describió el síndrome de Poland en un paciente de 60 años, el cual presentaba una depresión torácica, como también tenía ausencia de las tercera, cuarta y quinta costilla. Después de este francés vino Alfred Poland en 1841, el cual hizo la primera descripción clínica y anatómica, en el cual observó y describió que había la ausencia de los fascículos esternocostales del pectoral mayor, como también había ausencia del pectoral menor. Cerrato anterior y músculo oblicuo externo eran hipoplásicos. También observó que los vasos torácicos eran de escaso calibre y en la mano izquierda se presentaba una braquimesofalangia del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Siguiente, por favor. En su epidemiología vamos a hablar de la incidencia. Vamos a ver que el síndrome de Poland es muy infrecuente y cuya incidencia es de 1 en 30.000 nacimientos, en los cuales hubo varios autores en los que decían que la incidencia, como Mestag decía que la incidencia de este síndrome de Poland se presentaba en un 14% como aplasias mamarias. También Lord encontraba el 10% de los casos de estos pacientes que tenían síndrome de Poland presentaban sindactilia. Si hablamos de la distribución de sexos, vamos a ver que este síndrome de Poland es de predominio mayormente en los varones en una proporción de 3:1. En formas leves, vamos a ver que esto se distribuye, son predominantes en mujeres, ya que en varones suelen pasar desapercibido, y en formas graves, sí o sí se va a presentar, es de mayor predominio en los varones. Si hablamos de la lateralidad, vamos a ver que se presenta mayormente en el lado derecho, una proporción de 3:1. En mujeres, la lateralización es por igual y puede presentarse en ambos lados.
Siguiente, por favor. Entonces, vamos a intentar definir el síndrome de Poland. Entonces, vamos a definir síndrome de Poland principalmente por la asociación de dos anomalías, la cual va a ser la hipoplasia del pectoral mayor, como también este va a ir asociado a una malformación de la mano homolateral. Como observamos en la imagen, vamos a ver que el pectoral mayor no está totalmente desarrollado, solo tenemos la parte superior y podemos encontrar una malformación de la mano homolateral, lo cual este puede estar ausente como también puede estar presente. Entonces, pero no nos olvidemos que estas malformaciones varían de un caso a otro, pero lo más importante del síndrome de Poland, o diríamos la principal malformación del síndrome de Poland, va a ser la genesia de los fascículos esternocostales del pectoral mayor. Entonces, vamos a ver que hay otros autores también que lo definen principalmente, o bueno, si definimos en sí síndrome de Poland, vamos a hablar que el síndrome de Poland va a ser la agenesia de los fascículos esternocostales del pectoral mayor con o sin anomalías del miembro superior. Y bueno, la heteropatogenia del síndrome de Poland no se conoce, se desconoce en sí. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a encontrar que en el síndrome de Poland va a haber anomalías torácicas, las cuales vamos a hablar de las anomalías musculares, en la cual la anomalía principal es la agenesia de los fascículos esternocostales del pectoral mayor, lo cual esto el- principalmente es la que más está presente y va a haber principalmente. Esto se va a traducir en una depresión infraclavicular como la ausencia del pilar axilar anterior, como también podemos encontrar la hipoplasia de otros músculos de la pared torácica, como puede ser el pectoral menor, el serrato anterior, el dorsal ancho, principalmente la porción anteroinferior y los músculos intercostales. Siguiente, por favor. En las anomalías osteocartilaginosas, observamos que se hizo una clasificación de 3 estadios de gravedad creciente, en los cuales el primer estadio era una hipoplasia de las costillas sin depresión. En la segunda era una depresión de la pared torácica del lado afectado o aislada o asociada a una rotación y depresión del esterno y una prominencia en quilla del otro hemitórax. Como vemos en la figura de la izquierda, y la tercera sería una aplasia costal, en lo cual vamos a ver que este va a afectar una o varias costillas. Principalmente va a afectar la segunda, tercera, cuarta hasta la quinta, los cuales vamos a encontrar que también va a estar asociado con una rotación external. Pero esto afectaría principalmente, o sea, en la respiración. No afecta en la respiración. O sea, no hay ninguna repercusión final, una repercusión funcional desde la vista pulmonar. Aparte, vamos a ver que en las deformaciones torácicas graves, vamos a observar que se va a presentar un desplazamiento posterior del esternón con una rotación sí o sí al lado hipoplásico. Siguiente, por favor. En las anomalías glandulares vamos a encontrar que vamos a ver que la piel suele ser fina, como también vamos a encontrar una hipodermis, la cual es fibrosa y atrófica, lo cual este va a estar asociado con adherencias intensas entre la dermis y la pared torácica. De igual manera, vamos a ver que la hipoplasia del tejido subcutáneo suele ser es más marcada en el varón y va a haber trastornos de pilosidad. De igual manera, en la glándula mamaria vamos a ver que es hipoplásica o puede ser aplásica. Por lo tanto, vamos a observar que en las mujeres vamos a ver que van a presentar una asimetría mamaria. Y en la mayoría de los casos vamos a ver que esta asimetría mamaria suele revelarse en la pubertad principalmente. También vamos a ver que
La mama también va a presentar anomalías, como suele ser principalmente en su posición, ya que las mamas suelen ser más altas y se van lateralmente. De igual manera, la placa aeromamilar va a presentar anomalías, ya sean en su tamaño, los cuales van a ser hipoplásico y ectópico. En su coloración es discrómica, en su posición es alta y lateral, y en casos raros puede haber una ausencia del pezón. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las anomalías del miembro superior, en los cuales principalmente el síndrome de Polar principalmente se suele afectar el miembro superior homolateral a la genesia del fascículo esternocostal del pectoral mayor, lo cual este suele afectar principalmente el hueco axilar, el antebrazo, la mano, como también el brazo. Entonces, vamos a hablar de las anomalías axilares. En las anomalías axilares vamos a ver que la piel de la axila suele ser lampiña y va a haber una disminución de la sudoración, como también se observa principalmente la presencia de una brida axilar. De tal manera, esta brida axilar es, es un pliegue cutáneo que va a contener tejido fibroso a nivel del pilar anterior del hueco axilar. Y en las anomalías de antebrazo y brazo, vamos a ver que el brazo se afecta raras veces y suele ser hipoplásico. De tal manera, el antebrazo también suele ser hipoplásico, es corto y delgado. Y también podemos encontrar otras anomalías óseas, como una mano samba radial, una sinostosis radiocubital, y también en grados máximos o graves, puede haber una hipoplasia global del miembro superior. Siguiente, por favor. En las anomalías de la mano vamos a ver que los dedos van a ser centrales, vamos a encontrar una braquimesofalangia, lo cual se va a traducir en una braquidactilia. También una braquimesofalangia va a estar asociada a la sindactilia, y vamos a ver que esta sindactilia va a respetar el pulgar y va a dejar libre la tercera falange. De igual manera, podemos encontrar una simbraquidactilia, lo cual es unilateral con bifalangia, y una ectrodactilia, lo cual va a ser la ausencia de uno o más dedos, principalmente de los dedos medios, y los cuales lo van a denominar pinzas de langosta. Siguiente, por favor. Entonces, principalmente el diagnóstico es clínico, más se va a basar en la observación, ya sea la observación de las malformaciones torácicas, y en la mujer principalmente lo vamos a basar en la simetría de la mama. Vamos a ver que en la inspección tenemos que ver una depresión infraclavicular, una ausencia del pilar axilar anterior, principalmente en aducción. Vamos a ver que va a haber las modificaciones del pliegue axilar, en los cuales vamos a observar que la curvatura que une al vamos a observar que va a haber una alteración en la curvatura que va a unir el brazo con el tórax, lo cual es un signo patogmónico. También vamos a encontrar anomalías cutáneas, lo cual va a ser una piel fina y ausencia de pilosidad. Y en una prueba complementaria tendríamos que utilizar una tomografía computarizada. Siguiente, por favor. En el tratamiento, su tratamiento principalmente, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo principalmente es de carácter estético y no hay ninguna repercusión funcional cardiorrespiratoria. Y si hablamos a lo quirúrgico, o bueno, tendríamos que ver en el varón, sería la reconstrucción, de permitir principalmente modelar el pilar axilar anterior, proporcionar volumen en la parte alta del hemitórax afectado, corregir la aplasia torácica en las formas graves. En la mujer principalmente va a ser restaurar la forma y el volumen de la mama, en los cuales podemos hacer una prótesis torácica, lo cual va a ser un llenado del déficit musculotorácico, o puede ser un implante mamario, ya sea que el paciente presente una hipoplasia o aplasia mamaria,
o un autoinjerto de células adiposas, lo cual va a ser una reinyección de grasa desarrollada o una reconstrucción de la placa aeromamilar. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, recién lo escuché. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, a ver, algunas cositas que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, duda sobre el tema? Doctor, sí, por favor. A ver, Kelly. Doctor, ¿cuál sería la edad propicia para operar a un paciente que tiene pectum excavatum, por favor? Ya. A ver, ¿quién expuso Pectum excavatum? Katherine. Yo, doctor, sí. Tú, Katherine, sí. A ver, Bueno, ¿has leído sobre eso? ¿Que hay alguna edad que sí, sería doctor. ideal o en qué edad es mejor operar? Sí, doctor, y también lo mencioné en la exposición. Según antiguamente decían de que era mejor operar cuando el paciente era bebé, por así decirlo, ¿no? Entre los 18 y 24 meses. Pero después ya también dijeron de que era mejor operarlo en una edad más adulta. Pero se vio que estos pacientes aumentaba el riesgo de morbilidad y no se tenía tanto éxito con la operación. Por lo cual, algunos autores recomiendan actualmente que la operación del pectum excavatum se debe dar entre los 8 a 14 años. Bueno, eso es lo que yo leí. Perfecto. Mabel, ponte la presentación para ir desde el inicio, para ir a algunas cositas que tienen que fijar. Efectivamente, como Catherine nos ha dicho y como lo que hacemos más o menos es operar muy niñitos. Generalmente, bueno, se ve que hay bastante recurrencia, ¿no? Pero se operaba muy bebés. Por eso ahora se prefiere operar a un pacientes un poquito de mayor edad. Efectivamente, entre los 8, 9 años, a partir de ahí hasta los 14, 15 años es la edad, se podría considerar ideal. Más allá, también ya, mientras ustedes, bueno, me imagino que saben, ¿no? Mientras uno avanza en edad, ¿no? Ya los cartílagos, que normalmente pues cuando somos niños, son cartílagos bien, o sea, son un tejido bastante blando, bastante manejable, se va osificando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ya no son cartílagos, sino llega a ser hueso, ¿no? Y entonces es más difícil operar, ¿no? Hay más morbilidad, hay complicaciones, ¿no? Porque se va a trabajar ya sobre hueso, más sangrado, más tasa de infecciones, ¿no? Entonces, se prefiere cuando el paciente o la persona todavía tiene los cartílagos como tales, ¿no? Entonces, generalmente eso es en las edades que estamos mencionando, que su compañera Katherine ha mencionado también, ¿no? Efectivamente, coincido, y también igual trato de operar a los pacientes entre los 8 hasta los 14, 15 años. Es la edad ideal. Se ha operado pacientes más viejos, se podría decir, no operamos pacientes de 17, 18 años, pero sí tenemos un poco ya más de dificultad también. Quizás la desventaja de operar a veces muy jóvenes, eh, ahorita les voy a explicar, por ejemplo, es cuando colocamos la barra endotorácica, que se llama barra de Lorenz, con la cirugía de News, ¿no? Con la técnica de News, que el paciente crece, ¿no? A veces le ponemos a los 12, 13 años y luego para retirarlo es a los 3 años, ¿no? O sea, cuando el paciente tiene 16, 17, ¿no? Entonces el paciente a veces crece, ¿no? Y la barra obviamente no crece, ¿no? Entonces el problema está que esta barra se mete bastante acá, sobre todo en los laterales, porque por ahí hacemos la cirugía, como han mencionado muy bien en el video, Catherine, está así como han visto ustedes en el video, es como realizamos la cirugía con la barra, ¿no? Con la barra endotorácica. Entonces,
en la barra se mete, incluso a veces se crece tejido óseo a través, alrededor de la barra, sobre todo las partes laterales, y nos da bastante dificultad a la hora del retiro, ¿no? Esa quizás es la desventaja de operar pues, a pacientes a los 12, 13 años, porque en 3, 4 años crecen, ¿no? Más de la cuenta y nos da ese problema. Pero bueno, se puede resolver igual desde el punto de vista quirúrgico, no es un trabajoso, ¿no? Pero generalmente se resuelve. Justamente hace un mes he retirado un paciente que hemos operado hace unos 3 años, una barra endotorácica. Hemos retirado, tuvimos ese problema que les estoy contando, que alrededor de las partes laterales de la barra se había formado un tejido óseo, ¿no? Entonces, tuvimos que sacarlo, pues es como sacar hueso prácticamente, ¿no? Uno a veces cuando no sabe piensa que es la costilla, ¿no? Y lo ve un poco raro, ¿no? Hasta le ve, porque ¿cómo es que ese costilla acá no está en el sentido que normalmente va? Y luego ya hemos visto, ya por la experiencia que tenemos, porque acá hemos operado, ya tenemos más o menos casi unos 15 casos acá desde que yo he llegado, hace unos 12 años, 15 casos que hemos operado. Un poco en la pandemia nos ha retrasado porque hay casos para operar, sobre todo de pectum excavatum, que se usa la barra. En carinatum también se puede usar la barra, ¿no? Pero la inserción ya no es retroesternal, sino preesternal. Eso justamente ahorita les voy a comentar, ¿ya? A ver, hablemos, bueno, básicamente, bueno, Mabel mencionó lo que es la clasificación. Efectivamente, es la clasificación de acuerdo a a dónde se dan las anomalías más frecuentemente encontradas, ¿no? Entonces, la tipo 1 son las cartilaginosas, ¿no? Que tenemos el pectum excavatum, el carinatum, que son los más, de las patologías de pared torácica, es lo más frecuente, ¿ya? Lo más frecuente. Perdón un ratito. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, las cartilaginosas, ahí está el pectum excavatum, pectum carinatum y algunas dismorfias, ¿no? De cartílago. Luego vienen las costales, condrocostales, las esternales y la clavícula escapular, ¿no? Entonces, efectivamente, el Poland, por ejemplo, está entre las condrocostales, las esternales, todo lo que son fisuras externales parciales o totales, que son tampoco también, son raras, son muy raras. Incluso el Poland, como mencionó Mijail también, no es muy frecuente, ¿no? Lo más frecuente que tenemos es carinatum y excavatum, ¿ya? Y las series también a veces van variando, ¿ya? O sea, en alguna oportunidad se decía que el carinatum era más frecuente, ¿no? Y en otras series dicen que el excavatum, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estas patologías muchas veces gran mayoría, o sea, la gran mayoría son asintomáticas. Generalmente la preocupación en estos pacientes es de los padres, ¿no? En excavatum y carinatum me refiero, ¿no? Porque las otras que son más severas, eso sí, se ve desde que generalmente desde que son muy pequeños los niños, ¿no? Generalmente a partir de los 2, 3, 4 años me traen a los pacientes con estas deformidades, ¿no? Y generalmente yo les explico que hay que ir viendo cómo evoluciona esto, ¿no? A veces no regresiona, sino como que se puede enmascarar un poco con el crecimiento, ¿no? Porque el niño va a crecer definitivamente en altura, en ancho, ¿no? Entonces, el crecimiento a veces puede terminar enmascarando y nos puede disminuir la gravedad de los pectum, sean carinatum o excavatum, y al final puede ser simplemente manejo conservador, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo evoluciona. Los que son ya moderados, severos, probablemente, que son la mayoría, por ejemplo, que hemos operado, ¿no? Son ya muchas veces quirúrgicos y hay que igual esperar el tiempo, como les estamos comentando, ¿no? A partir de los 8, 9, 10 años para poder hacer la resolución quirúrgica. No hay que operarlos muy bebés, ¿no? Entonces, más o menos respondiendo, ¿no? A la pregunta que hizo Kelly, creo. Entonces, para que tengan en cuenta las edades, pero que lo van a ver desde muy temprano. Sí, a mí me traen pacientes hasta de meses, de años, ¿no? Que por ahí el pediatra le dice, no, está deformado, a veces tienen razón, a veces no tienen razón, no siempre explicarles que hay un hundimiento, ¿no? O sea, normalmente si ustedes se palpan en ustedes mismos, ¿no? Siempre acá al medio está el tórax levemente hundido, o sea, nuestro tórax no es recto, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, algunos exageran también el defecto y algunos que sí son realmente pues defectos diagnosticados como tales, ¿no? Entonces,
Esta clasificación es importante para que tengan en cuenta, nos ayuda a determinar exactamente dónde están las patologías que estamos estudiando. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, acá, bueno, hablaron de algunas, de deformidades, ¿no? Bueno, son también raras, felizmente. Retrocede, retrocede, ¿no? Por ejemplo, hendidura external, igualmente con una fisura external, aparentemente por falta de cierre, ¿no? Del esternón, ¿no? Que también es raro, felizmente, y hay un esquema donde muestra, ¿no? Desde las fisuras parciales hasta las totales, ¿ya? Después, a veces, esternones hendidos, ¿ok? El ectopia cordis, que es una condición bastante grave. Yo he tenido un caso de operar un caso cuando estuve en el hospital del niño, rotando, ¿no? Mi rotación de cirugía cardiovascular pediátrica, la hice en el niño, en el hospital del niño en Lima, en 4 meses estuve ahí, y justo tuve la suerte, bueno, suerte de poder ver estos casos, ¿no? Con un niñito con una ectopia cordis, ¿no? Y al final, el niño creo que sí, bueno, por lo menos hasta que yo lo dejé, creo que sí, todavía seguía con vida. Llegamos a reducir el corazón y a ponerle una malla, ¿ok? O sea, que haga de esternón, ¿no? Una malla metálica y luego hacerle colgajos para cubrirle con músculo y luego poco a poco cerré con piel, ¿no? Entonces, eh, hay estos casos, no son muy frecuentes. Obviamente en hospitales de referencia, como Hospital del Niño, por ejemplo, definitivamente si por ahí tienen la suerte de rotar posteriormente, ¿no? De hacer prácticas por allá, van a poder encontrar estos casos raros, ¿no? Porque son referencia pues a nivel nacional. Entonces, siempre por ahí podemos encontrar un caso así que sea muy infrecuente, ¿no? Entonces, hay que saber que existen estos casos, ¿no? Así como en cirugía pediátrica, no sé si han llevado, hay gastrosquisis o faloceles donde salen protruyen las vísceras, igual acá el corazón, hay una condición que se llama ectopia cordis, que su compañera efectivamente mencionó muy bien, y que podemos tener y que en lo posible, pues hay que tratar de darle algún tipo de tratamiento y mejorar estos casos, ¿no? Aunque el pronóstico no es bueno, siempre hay que hablar con sinceridad a los padres, ¿no? Decirles pues que lastimosamente podemos tener muchas cosas en contra, que el niño puede hasta fallecer, ¿no? Pero a veces se puede resolver este tipo de casos, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. El síndrome de Young también es una condición bastante grave, ¿no? Que es una displasia asfíctica, ¿no? Porque asfixia, ¿no? Miren en la gráfica, en la foto, en la figura A ver si con tu cursor nos ayudas, ¿ok? Donde tienen unas costillas muy pequeñas, ¿no? Y prácticamente, pues, aprisiona todo el contenido torácico, ¿no? Hay cavidad pulmones, corazón, ¿no? Y causa pues una insuficiencia respiratoria y los niños pueden acabar falleciendo, ¿no? Entonces, generalmente para este tipo de condiciones no hay tratamiento todavía establecido, ¿no? Porque habría que hacer una reconstrucción total, ¿no? Del tórax, ¿no? Como digo, felizmente son raros estos casos, pero se pueden presentar, ¿no? Igualmente como el síndrome de Hartscher-Lewin también que mencionaron su compañera, que son mucho más raros. Yo particularmente no he visto ninguno de estos casos, ¿no? Pero hay que conocer que existen, ¿no? Que existen y que a veces lamentablemente no tienen muy buen pronóstico, ¿no? Y de todas maneras siempre con los avances se puede dar un tipo de oportunidad a estos niños que nacen lastimosamente con estas condiciones, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, tu mes de pared torácica lo hacemos un poco rápido porque hay un tema de neoplasias, ¿no? Que justamente vamos a enfocar un poco más de todo esto, ¿ya? Ahorita, bueno, hay que saber que sí, en lo que sería lesiones de pared torácica podemos tener tumores de partes blandas, tumores intraparenquimales, en las costillas, ¿no? O sea, una serie que lo vamos a hablar mucho más detalladamente cuando hagamos el tema de neoplasias, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo, ok. Muy bien, entonces el pectum carinatum. El pectum carinatum o tórax en quilla o pecho de paloma, ¿ya? Es cuando se protruye, ¿no? Protruye el tórax. Eso ya efectivamente su compañera lo ha mencionado, ¿ok? Generalmente, pues, es una deformidad de tipo congénita, nace con eso el niño, pero se va desarrollando con el paso de los años, ¿no? A veces no se nota, ¿no? De cuando nacen, o se nota levemente, y luego cuando va creciendo se comienza a incrementar más, ¿no? Como efectivamente mencionaron, también puede ser simétrico, o sea, los dos lados como tal, o solamente de un lado. Yo estoy viendo últimamente bastantes de un lado, unilaterales. Más bien diría yo que los unilaterales
por lo menos los que yo veo son más frecuentes que los simétricos, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta a la hora también hacer de la resolución quirúrgica. Ya efectivamente, como ven en el esquema, en la foto, así se ven estos pacientes, ¿no? La protrusión igual puede ser superior, media o inferior. Generalmente lo más frecuente es una protrusión inferior. Avánzalo, por favor. Acá, como ven, ajá, efectivamente, como me mencionaron en las fotos, lo más frecuente que estamos viendo son los inferiores, ¿ya? Y los superiores, algunos se presentan, por ejemplo, tengo un caso que operamos de inferior y ahora nos ha presentado superior, ¿ya? A lo mejor podría ser por una debilidad al operar, porque acá todavía hacemos rabbits, ¿ya? No tenemos experiencia con el uso de barras, porque la barra tiene que ser acá preesternal, a diferencia de pectum excavatum, que es retroesternal. Entonces, como no tenemos experiencia, todavía seguimos haciendo rabbits. Y a veces por debilidad de los músculos, ¿no? Y probablemente pueda haber una protrusión en la parte superior postoperatoria de un pectum carinatum inferior. Bueno, habría que hacer todavía un estudio para ver si es cierto esto, si tiene relación. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Efectivamente, acá, como les he dicho, la edad más o menos de 8, 9, 10 años, donde lo identificamos, generalmente es asintomática y más que nada es un tema estético. Como yo les digo también a los familiares, a los papás y a los mismos jóvenes, ¿no? O sea, al final, eso tiene un tema más que nada estético, ¿no? Generalmente no les afecta la salud, ¿no? No les afecta la parte funcional, no es un tema de salud, sino un tema estético, ¿no? Cuando es obviamente muy severo, definitivamente pues es muy llamativo y trae todo un tema social al niño, al joven, ¿no? De integración, ¿no? Porque ustedes saben que a veces los niños son crueles, ¿no? En sus comentarios, en sus fastidios, no miden las consecuencias de alguna molestia hacia otro compañerito que tiene algo que no es lo ven normal, ¿no? Entonces, más que nada por ahí va el tema, ¿no? A veces la parte psicológica es lo que repercute mucho más porque al final, como digo, si fuera pues este tema de salud estrictamente, se puede quedar así, ¿no? Porque el pecho salido no le va a causar mayor problema, a diferencia del escavatum. El escavatum tenemos más posibilidad de que haya lesiones cardíacas o pulmonares, ¿no? Porque la compresión, el hundimiento, sobre todo cuando es moderado o severo, sí puede afectarnos, incluso puede dar problemas valvulares, ¿no? Importantes. En cambio acá es raro. Más que nada llega a ser un tema, más que nada, como les digo, de estética que repercute en lo que es se podría decir, la vida social de la persona que tiene este padecimiento, ¿no? Avánzalo, por favor, acá en términos de epidemiología. Acá vemos igual la tomografía, cómo la vemos. Generalmente hay una protuberancia, una protrusión del esternón, de los cartílagos costales. A veces puede haber dolor. Ya les mencioné que puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Generalmente antecedentes de familiares no se ve mucho, no es muy frecuente, puede ser hechos aislados y puede estar correlacionado con algunas patologías. Cuando veamos Marfan, el siguiente grupo, que por cierto también ya debe mandar a su exposición de Marfan, ¿no? Tenemos que se relaciona mucho, que hay mucha deformidad también de pared torácica. Entonces se correlaciona con el síndrome de Marfan, que ya sabemos o vamos a saber cuáles son las repercusiones cardíacas que puede tener este tipo de pacientes. Acá, como les mencionaba, el prolapso de la válvula mitral, ¿ya? Es bastante frecuente encontrar, ¿no? En pacientes con algún tipo de deformidad de pared torácica tipo carinatum o excavatum, ¿ya? Igualmente algunos otros síndromes más raros, ¿no? Osteogénesis imperfecta, ¿no? Pero la gran mayoría de veces es una malformación o deformación aislada, ¿no? O sea, solita y no se asocia a ninguna otra patología, ¿ya? Avánzalo. Avánzalo. Ok, el diagnóstico, por ejemplo, acá tenemos un Marfan en el lado izquierdo, retrocede. Acá. Básicamente el diagnóstico es clínico, no uno a ectoscopía sabe, y puede complementar radiografía, les digo, la radiografía de tórax, la posterior anterior, no ayuda, en nada. ¿Ya? O sea, es por gusto irradiar al paciente, porque la vamos a ver normal, ¿no? O sea, en la lateral puede ser que sí, ahí podemos verla, pero mejor es la tomografía, ¿ya? Mejor es la tomografía para poder evidenciar, como están viendo justamente en esta imagen, miren, acá se ve claramente, ayúdame con tu cursor, por favor, Nobel. Ahí, ¿no? Miren el esternón,
levemente lateralizado hacia el lado derecho y una protrusión de la costilla, ¿no? Si comparamos esa costilla que se ve comparada con el otro lado, miren cómo está protruyendo, ¿no? Y el cartílago obviamente también está protruyendo. Entonces acá el diagnóstico pues es ya claro, ¿no? Entonces nos ayuda a veces la tomografía. El índice de Haller más se aplica para pectum excavatum, ¿no? Como vamos a ver, incluso es indicativo quirúrgico, no se usa mucho acá en índice de Haller, en carinatum, pero la tomografía sí nos ayuda para poder determinar a veces la gravedad, que a veces no se ve a simple vista, a veces sobre todo los pacientes que son un poquito gorditos, no se ve, y la podemos ver mejor en la tomografía. Los que son delgados, prácticamente también el diagnóstico es a la inspección nomás. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Ahora viene lo que sería el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento, generalmente tenemos tratamientos generalmente conservadores, no quirúrgicos. Hay corrección quirúrgica, como mencionó su compañera, y aparatos o técnicas que pueden ocultarnos cosméticamente, ¿no? Entonces, lo que serían aparatos ortopédicos están ahí los famosos, ¿no? Corsés, ¿no? Hay, así, esos corsés que ven, ustedes son corsés especiales para pectum carinatum. Ya generalmente se usan, son la primera, por ejemplo, en pacientes que son muy jóvenes, ¿no? De 7, 6, 7, 8 años, que todavía no se procede a cirugía, podemos usar ese tipo de aditamentos ortopédicos. El detalle está pues que a veces los niños no nos colaboran muy bien y no lo usan como debería por el fastidio que puede ocasionar, ¿no? Entonces hay que valorar también todo eso. Siempre, siempre cuando tengan un paciente con cualquier condición tienes que valorar muchas cosas. Uno puede indicar las mejores terapias, los mejores tratamientos, ¿no? Que pueden existir, pero si el paciente no lo va a cumplir, es por gusto, ¿no? Entonces, sobre todo como la gran mayoría de población que tienen esas son poblaciones pediátricas, hay que tener mucho cuidado. Por eso, por ejemplo, a un niño de 3 años yo no le voy a indicar esto, ¿no? Porque el niño va a aburrir, va a llorar, le va a fastidiar a su mamá, a sus padres, y no lo va a cumplir, ¿no? Ya cuando el niño tiene cierta conciencia, ¿no? A partir ya de los 5, 6, 7 años que se explica y nos puede colaborar, podemos comenzar a usar, ¿no? Pero en niños menos de 5 años es un poco difícil, ¿no? Porque no lo va a cumplir como debería, o le va a incomodar sobremanera, y o va a estar, el niño al final va a estar más fastidiado que conseguir un beneficio con esto. Pero existen estos y son la primera opción, generalmente tratamiento antes de considerar una cirugía. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo, ajá, viene ahí. Y luego la técnica quirúrgica, no, ya viene efectivamente, como mencionaba Abel, la técnica de Ravis, que se usa, la Ravis se puede usar para pectum carinatum y excavatum, sobre todo la Ravis modificada. La Ravis modificada es una incisión, acá ayúdame con tu cursor, creo que no, es con barra, ¿ya? La técnica de Ravis, si me ayudas con tu, a ver, ya. Se hace una incisión, no, pon la otra imagen y ayúdame con tu cursor. Esa es para lavar. Ya, señálame la línea media del esternón, donde está esternón y apófisis sifoides. Ya, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Generalmente la incisión se hace, la mayoría son inferiores, entonces la incisión la hacemos más o menos en el tercio medio del esternón y donde está la apófisis sifoides. ¿Ya? Se hace una incisión mediana, ¿ya? Se disecan los músculos que están ahí, los pectorales, hay que desinsertarlos generalmente y llegamos al plano externo costal. Está el esternón y están las costillas. Y ahí comenzamos a hacer, la técnica básicamente consiste en resecar, como mencionó su compañera, los cartílagos deformados. Hay que sacarlos, los cartílagos deformados, que son más o menos todo lo azulito, todo lo que menciona de todo lo azul que veo son los cartílagos. Ya la otra parte es hueso. Hasta ahí tenemos que resecar. Será 2, 3, 4, 5 los que estén comprometidos, de los dos lados o de un solo lado, dependiendo del caso que tenemos, ¿no? O sea, todo, valoración, como les digo, por ejemplo, a los grupos de práctica, ¿no? Y a muchos de ustedes les he dicho, siempre toda cirugía uno tiene que planificarla, uno tiene que ver qué cosa va a hacer, no entrar y ahí uno se va a poner a ver qué hago, ¿no? Tenemos que siempre ver si tenemos pacientes y como se palpan o con la tomografía se puede ver, ¿no? Sabemos cuántos cartílagos están comprometidos. La incisión también la hacemos en función a eso, para tener el espacio adecuado, ¿no? Para poder hacer la resección, ¿no? Y generalmente hay que hacerlo hasta casi llegar al hueso, ¿no? Hasta la división ya de la parte condrocostal, ¿no? Entonces,
Hasta ahí tenemos que hacer la resección de los cartílagos y luego con una serie de suturas o con una serie de implementos, acá por ejemplo están usando un dispositivo metálico, ¿no? De conexión, donde los cartílagos que están sobresaliendo los aplanamos y los ponemos rectos, ¿no? Se puede hacer con estos dispositivos, se puede hacer también con suturas. A veces hacemos una esternotomía transversa, como mencionó acá también su compañera, ¿no? Para poder hundir o levantar, ¿no? Si tenemos en carinatum es para hundir, porque lo que está así, el pecho está, está salido, entonces lo que tenemos que hundir. A diferencia del excavatum, donde es al revés, ¿no? Porque queremos sacar el pecho. Entonces hacemos una transversa y sacamos el pecho. Las suturas van por abajo para levantar. En cambio, acá las suturas van por arriba para hundir, ¿no? Entonces, esto es una técnica quirúrgica que no es mi intención que ustedes la aprendan, la conozcan, pero que tengan una idea de cómo se hace esta reparación. Ya, como le vuelvo a repetir, actualmente acá, bueno, yo sigo haciendo Ravage modificado para pacientes en carinatum. ¿Por qué es modificado cuando se hace la esternotomía transversa? El Ravage simple no considera una esternotomía transversa, ¿ya? Entonces, por eso es el nombre. Entonces, acá hacemos, y generalmente los resultados son bastante buenos. Ya el paciente llega a resolver su parte estética, que es la gran mayoría de casos, en un más o menos 60-70%, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes salen bastante satisfechos, ¿ya? Y la técnica de Abramson es, obviamente, utiliza una barra de NUS modificada, ¿ya? Que es como que están viendo acá, donde se usa, donde como les dije, se usa la barra, ¿no? La barra, pero en el espacio preesternal. O sea, acá lo que tenemos que hacer es la barra tiene que hundir el esternón. En excavatum, como presentó el video Catherine, ahí tenemos que sacar el esternón hacia afuera, porque está excavado el pecho. Acá está protruido, tenemos que hundirlo. Yo estuve hablando justo con un colega con el que viene a apoyarme para esta cirugía de Lima, de Rebagliati, donde yo me formé. Estamos haciendo estas cirugías de pectum excavatum bastantes, ¿no? Con barras, ¿ya? Y también habíamos hablado para comenzar a hacer esa técnica de Abramson para poder, con la barra en el subcutáneo, en el espacio preesternal, para pectum carinatum. Lo malo que vino la pandemia, pues ya todo se cortó, ¿no? Entonces, no sé si, me imagino que el próximo año que se normalice todo, esperemos, podemos otra vez comenzar a tener experiencia en estas técnicas. Yo particularmente les digo, no tengo experiencia, no he hecho nunca para pectum carinatum con barra, pero sí está escrito, como han mencionado, está escrito y está teniendo buenos resultados a nivel mundial. Entonces esperemos poder aplicarlo acá en nuestro medio, ¿ya? ¿Ok? Avánzalo, por favor. Y ahora vemos lo que es el pectum excavatum, ¿no? Básicamente el pectum excavatum, pues ya es, su nombre lo dice, es pecho excavado, ¿no? Tórax embudo en chimenea, es un hundimiento que puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Que puede causar a veces compromiso cardíaco, puede alterar el corazón, la morfología, la distribución, el eje, el corazón incluso, ¿no? Y puede dar problemas valvulares, ¿no? Entonces, ese es obviamente a veces lo grave del asunto, ¿no? Que el hundimiento, ¿no? Que se use, como dice acá, como menciona acá, hundimiento o desplazamiento del esternón en sentido posterior. A ver, ayúdame con tu cursor, por favor, miren cómo se hunde el tórax. Arriba, ahí, ¿no? Miren cómo se hunde. Incluso acá tengo pacientes que tienen un tórax tan hundido que prácticamente llegan a la columna, ¿no? O sea, son unos casos muy severos, ¿no? Entonces, también puede ser igual simétrico o asimétrico, ¿no? Acá sí la gran mayoría son simétricos, ¿ya? La mayoría sí son simétricos de pectum excavatum, ¿no? Entonces, esta es la definición de pectum excavatum. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá igualmente, ¿no? La repercusión clínica generalmente va de acuerdo a la severidad del efecto torácico, ¿no? Hay que ver si es leve, moderado o severo, la morbilidad cardiopulmonar, efectivamente, y el impacto psicosocial en relación a la apariencia estética del paciente. Igual acá, igualito que el carinatum, ¿no? Cuando es muy exagerado, cuando es ya mucho, definitivamente es una molestia funcional para el paciente y también, obviamente, ya estética y psicosocial, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Generalmente lo que operamos, ¿no? Son los, como he mencionado igual, son los pectum excavatum moderados y severos, con un índice de Haller más de 3.25. ¿Ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? 80-90% ya de trastornos efectivamente de pared torácica anterior, o sea, acá excavatum mucho más frecuente que carinatum, más frecuentemente en hombres. Avánzalo.
Las causas, bueno, que ustedes ya la han visto ahí, igualmente ya pues las repasan, avanzaremos un poquito rápido esto, avánzalo. La clínica igualmente, a veces puede estar presente en el nacimiento, pero generalmente en bebés no se detecta mucho. Luego ya cuando comienza la pubertad, ¿no? Y en la preadolescencia, ahí es donde tenemos ya más identificación de estos casos, ¿ya? Lo que definitivamente, avánzalo por favor, con el niño ya, la persona ya comienza a hacer pues actividad, ya comienza a hacer una vida normal, en cambio los bebés no mucho, ¿no? Entonces ya puede comenzar a aparecer sintomatología y también puede comenzar a aparecer ya parte estética y psicosocial. ¿No? Puede haber, como menciona acá su compañera, como mencionó, puede haber un poco de dolor torácico, palpitaciones a veces, ¿no? Un poco de disnea, ¿no? Infecciones de las vías respiratorias, el paciente no hace ejercicios, ¿no? Puede causar un impacto cardiopulmonar. Todo eso hay que hacer siempre un estudio. Cuando llegan este tipo de pacientes, avánzalo por favor, yo siempre hago una tomografía de tórax y hago generalmente una ecocardiografía. ¿Ya? Para ver si hay alguna repercusión cardíaca, como han mencionado, ¿no? Acá la tomografía, ¿no? La gravedad de la enfermedad pulmonar y de la enfermedad, obviamente, de pared, evaluar la enfermedad pulmonar restrictiva con una espirometría, pruebas espirométricas para ver si hay una restricción a nivel pulmonar, eso generalmente lo hace el neumólogo, mandamos con el neumólogo, mandamos con el cardiólogo para que le haga un ecocardiograma, como ven acá en la figura de la derecha, para ver si hay afectación o no de la parte cardíaca. Si hay una afectación cardíaca, definitivamente es más grave y la enfermedad y tiene que ser resuelta lo más pronto posible, ¿no? Y la tomografía, avánzalo por favor, que es definitivamente, también nos ayuda mucho para poder, determinar exactamente la actitud terapéutica a realizar, ¿ya? Acá igualmente, ¿ok? Vemos, bueno, los hundimientos, ¿no? Superiores generalmente a 2.5 centímetros, son ya moderados a severos, un tórax más aplanado y estrecho, ¿no? Puede haber incluso escoliosis, la escoliosis se ve muy frecuentemente. ¿Por qué se da la escoliosis? Generalmente es compensadora, ¿no? Entonces, el paciente por tratar de ocultar, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El defecto que tiene en la pared torácica anterior, se encorva, comienza a encorvarse para un lado, para otro lado, y la columna comienza a desviarse, ¿no? Entonces eso generalmente ya no tiene mucha forma de poder corregirse, pero por lo menos evitamos que no avance más, ¿no? La idea es cuando tenemos estos casos que son muy severos, tratar de operarlos sí lo más pronto, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá, ¿no? Acá, por ejemplo, está el famoso índice de Haller, que ven acá en la figura 2, que es la tomografía. La radiografía simple de frente no ayuda mucho, la lateral nos ayuda en algo, espirometría ya hemos mencionado, función cardíaca con el ecocardiograma, a veces prueba de esfuerzo, y viene acá la tomografía o la resonancia, ¿no? La tomografía, sobre todo, nos da el famoso índice de Haller, con H, ¿no? H-A-L-L-E-R, Haller. El índice de Haller es el cociente que se obtiene al medir, ¿no? El diámetro transverso, ese diámetro, entre el diámetro antero-posterior, desde atrás del esternón hasta la columna, ¿no? Entonces se divide en centímetros, ¿no? Y sale un número, un valor, ¿no? Ese número, si es menos de 3.25, podemos tener todavía, considerar que ese paciente puede manejarse en forma conservadora, ¿no? O sea, con las terapias que también ha mencionado su compañera. Si sale más de 3.25, efectivamente, ya consideramos que es muy seguro que tenga que ser quirúrgico, ¿ya? Justamente yo el lunes que tuve consulta, o el martes, perdón, que tuve consulta en la clínica, vi un paciente que le había mandado a hacer su tomografía con Haller, no me pareció mucho, yo le dije a los papás de frente que no me parecía para cirugía, ¿no? Pero mandamos de todas maneras la tomografía, todo, vino con un índice de Haller de 2.1. Entonces le dije, pues les expliqué todo esto, que a ustedes también les digo, y le dije que no era quirúrgico, por lo menos no al momento. Hay que hacerlo en control en unos 3 a 6 meses, mejor en unos 6 meses hacer una tomografía y ver, ¿no? Si aumenta, puede ser, pero probablemente no aumente y con terapia conservadora se puede resolver o controlar este tipo de casos, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, entonces las indicaciones terapéuticas generalmente hay que ver, ¿no? Hay que hacer siempre un seguimiento de estos pacientes desde que son muy pequeños, desde que los conocemos. Hay que ir viendo con una documentación fotográfica para ver si va aumentando, si va progresando. Hay que hacer medicina física, rehabilitación, ejercicios posturales, ejercicios de desarrollo muscular para frenar el progreso de la enfermedad. Eso lo hacen los médicos rehabilitadores, ¿ok? Avánzalo. Y generalmente yo los mando también ahí, ¿no? Y obviamente acá vamos a ver que
si es que van a ser al final candidatos o no a cirugía. Avánzalo, por favor. Acá vemos, ¿no? Generalmente los criterios son los que efectivamente su compañera ha mencionado, ¿no? Índice de Haller más de 3.25, cirugía generalmente sí o sí. Cuando hay una compresión cardíaca, desplazamiento, prolapso de la bola mitral, soplo o algún tipo de anormalidad de conducción eléctrica, porque hay una alteración anatómica del corazón, también hay que operarlos, ¿no? ¿Ok? Igualmente cuando hay alteración de la función pulmonar, cuando hay restricción causada por la caja torácica, igualmente también tiene indicación quirúrgica, ¿ya? Ok, bueno, en reoperaciones cuando se falló la cirugía primera, y otra vez igualmente cuando esto va progresando y llegando a casos más severos, también hay que indicar la cirugía, ¿ya? Ok, acá como mencionó su compañera, es importante, avánzalo por favor, siempre ver la parte emocional, la parte psicológica. Muchas veces tenemos que ser nosotros psicólogos, ¿no? Y yo, por ejemplo, con estos pacientes, con estos niños, porque son niños, generalmente me tomo mi tiempo para explicarles todo un tema, ¿no? O sea, de que muchas veces, sobre todo los que no van a ser quirúrgicos, ¿no? Que al final, pues, no, esto no es algo, no es una enfermedad, no es algo grave, no es algo que te haga menos, ¿no? Si tienes también oportunidad de tener algún familiar, ¿no? O sea, hermanos, hijos, primos que tengan una condición, explicarles y darles el soporte, el apoyo emocional, ¿no? Nosotros como adultos, ya aparte de ser médicos, ¿no? Que esto pues no te va a hacer ni más ni menos, ¿no? Porque muchos se cohíben, ¿no? En la parte psicosocial por este tema, ¿no? Entonces, si es muy grave, muy severo, bueno, obviamente hay que resolverlo quirúrgicamente, y si no, tienen que hacer su vida. Yo a los jóvenes les digo, ¿no? ¿Saben qué? Métanse al gimnasio, levanten pesas, hagan un poco de ejercicio, crecen los pectorales y a veces se enmascara eso. Las mujercitas, igual, ¿no? Le digo, igual va a haber desarrollo de tejido mamario y a veces con el tejido mamario se termina enmascarando esto, ¿no? O les digo, así como estoy diciendo, o les digo, ok, o llegar un momento y te pones pues tu prótesis mamaria, si no tienes mucha mama, sí, se enmascara esto, ¿no? O sea, hay que darle siempre el apoyo emocional, ¿no? Porque esas condiciones no son patologías exactamente, ¿no? Porque muchos se podrían quedar con su condición. Yo, además, tengo adultos ya de 30, 35 años que tienen su espectro, ¿no? Moderados, ¿no? Y que vivieron toda su vida con eso. Y hasta ahora están tranquilos, ¿no? Ya operarlos a esas alturas sería ya muy riesgoso, ya muy peligroso, ¿no? Entonces, hay que ver todo eso, hay que considerar todo eso, de acuerdo al caso que tengamos, obviamente. Ya, muy bien. En lo que sería la resolución quirúrgica, acá tenemos técnicas quirúrgicas, igualmente, el tratamiento quirúrgico, el procedimiento abierto, técnica de Ravis, que ya les dije, que ya les expliqué, ¿no? Miren acá, por ejemplo, resección de cartílagos, separación acá, se puede hacer cortar el sifoides, sacar el sifoides, hacer la osteotomía esternal para poder levantar el esternón que está hundido generalmente, y hacer lo que es la osteosíntesis con un alambre generalmente para poder unirlo en forma recta y ya no hundido. Acá en la figura de la derecha, la última de arriba, a ver, ahí tienen los cartílagos costales que se han resecado. Así los tenemos generalmente. Acá, por ejemplo, 5 a cada lado, ¿no? Así se hace, se ordena y luego incluso se le muestra al paciente para ver qué es lo que se le ha sacado, ¿no? Luego, obviamente, de toda la cirugía hay que reinsertar los músculos, ¿no? Generalmente el músculo pectoral hay que reinsertar, suturar nuevamente y a veces también se desinsertan los rectos que se insertan en el sifoides, hay que desinsertarlos y luego volverlos a insertar cuando hacemos la Ravis para pectum excavatum. ¿Ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Y la técnica mínimamente invasiva que ya es con la barra de Lorenz en la técnica de News, ¿no? Generalmente, a ver, avánzalo, creo que ahí venía el video, ¿no? El video está muy interesante, creo que ahí venía el video, ¿no? Ya. El video efectivamente es tal cual lo realizamos. Es una cirugía que se realiza con ayuda de visión toracoscópica, ¿ya? Porque hay que ver que la barra tiene que pasar exactamente por atrás del esternón, no por delante del pericardio y obviamente no tiene que producirse ningún accidente. Si pues son pacientes que ya han sido operados, ¿no? De alguna condición cardíaca, de lo que sea, preferentemente no usar barra, porque puede haber hasta desgarros de ventrículo con la consiguiente muerte del paciente en el momento, ¿no? Entonces, este video nos muestra, miren cómo es bueno, acá explica cómo es ¿no? El hundimiento, ¿no? Se hunden los cartílagos, generalmente hay que hacer marcas en el paciente siempre, del punto más hundido, ¿no? Al medio, y luego marcas donde hay mayor protrusión a los costados, porque por ahí deben entrar las guías primero, ahí está, ¿lo está marcando el cirujano? Ahí. Los cortes son laterales, son acá en los costados, generalmente, ahí donde están viendo, más o menos quinto espacio intercostal.
ahí está ingresando la barra, es una barra metálica, ¿ya? La guía metálica, mejor dicho, que va, miren, cómo va pasando por todo atrás del esternón y sale hacia el otro lado. ¿Ven? Esta guía, acá está la barra, páralo un ratito, esa es la barra, páralo un ratito, por favor, tu video, ¿puedes pararlo o no? Ya, bueno, no, miren, entonces la barra viene recta, ¿ya? Y uno tiene que moldearla de acuerdo al tórax que tiene. Vienen diferentes medidas, ¿ya? De acuerdo, obviamente, al tamaño que tiene el paciente. Ya, generalmente cuando ponemos esto nos traen todas las barras para poder ver la que más le conviene al paciente. Todo eso tenemos que hacerlo antes de la cirugía. Las medidas, más o menos marcar la forma de la barra. ¿Vieron ahí un aparato como un alicate ahí? Ese es un moldeador de barra. Ese moldeador de barra, ¿no? Es como un torno que hacemos y vamos moldeando la barra para darle la forma, ¿no? Del tórax que tiene el paciente. Ahí, por ejemplo, ingresa la guía. Miren, ahí está la barra. Ven ahí, acá tienen el modelo, se podría decir. Esa es la barra de metal y el otro lado es el modelo. Tenemos que darle a la barra la forma del modelo que hemos tomado inicialmente el tórax del paciente, ¿ya? Y con este aparato que está agarrando acá el cirujano, con eso vamos moldeando, aplatando hasta darle la forma del modelo que tenemos de la barra. ¿Ya? A ver, avánzalo, déjalo que corra. Déjalo que corra. Ahí moldeamos acá, se mete ¿cómo se llama? La guía. Ahí está, esa volteada. ¿Ya? Ahí nomás páralo si puedes un ratito. Tal cual. Miren la barra cómo ingresa. Bueno, miren la barra cómo ingresó, ¿no? Generalmente con la concavidad, pues, hacia arriba, y luego se voltea. Esos dos aparatos que tienen a los costados, el cirujano y el ayudante, lo volteamos. Eso lo volteamos, y el pecho que está hundido con la barra que se voltea, ¡pum!, protruye. El resultado es, ahí está, ¿ven? Miren cómo voltean, y ahí se coloca la barra. El resultado es de inmediato, ¿no? Uno ve que inmediatamente el tórax sobresale. Ya no lo pongas el video, ya les voy a solamente explicar. Y luego, han visto que la barra tiene unos agujeritos a los costados. Hay que colocar unas trabitas, unas trabas que también su compañera mencionó, unas trabas y hacerle fijación con alambre, generalmente lo hacemos nosotros, alambre quirúrgico a la costilla, para que no se mueva, porque el paciente se va a mover, va a caminar, son 3 años que tiene que tener la barra ahí. Entonces, hay que fijarlo para que no se esté moviendo. Generalmente usamos alambres, hay muchos que solamente usan suturas, pero el alambre nos da un poco más de seguridad, ¿no? Porque es más rígido, ¿no? Se fija todo eso bien fijo la barra y luego se cierra, pues obviamente el músculo subcutáneo y la piel, ¿ya? Esa es la técnica de News o la colocación de barra endotorácica, ¿ya? Avánzalo, por favor. Ok, avánzalo. Y la otra, uy, ya. Y las otras técnicas que son menos invasivas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de succión o las técnicas de las ventosas, ¿no? O las campanas que usan, que también se pueden usar. Sobre todo quizás en pectum moderados, ¿no? Que no tengan un índice de Haller tan avanzado, ¿no? Podemos, a lo mejor índice de Haller entre 2.5 a 3, hasta 3.2, podemos usar estas técnicas no invasivas como primera alternativa. Si no hay buena respuesta, ya proceder a la cirugía, ¿ya? Muy bien, entonces también, como mencionado su compañera, está muy bien, ustedes ya lo van a revisar, hay todas estas técnicas. Acá en Cusco no hay mucho, quiero justamente, yo también estoy averiguando, ojalá que en algún momento lleguen pues estas ventosas, esas campanas que se usa para poder darles alternativa a los pacientes, ¿ya? No sé qué pasó acá. Creo que el video es muy pesado. Bueno, entonces eso sería en cuanto a pectum excavatum. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, de los oyentes? ¿Todo está claro? Ya. Y el último tema era el síndrome de Poland, ¿no? Avanza si puedes, por favor, Mabel, si pones la presentación, me la pones. Ya, el síndrome de Poland, efectivamente, como su compañero, es algo mucho más raro. Ya, casos de síndrome de Poland yo he visto creo que 2 en toda mi experiencia, ¿no? Entonces, generalmente también puede ser casos leves, moderados a severos, con alteraciones a veces del miembro superior homolateral, ¿no? Tanto que pueden ir de brazo, del antebrazo, de mano, ¿no? Y de todo el miembro muchas veces, ¿no? A veces son también aislados. Generalmente puede ser una hipoplasia, ¿no? O una aplasia del pectoral mayor, o sobre todo los fascículos. Eh, a ver, bueno, eso es la historia, ¿no? Que fue escrita por Poland. Avánzalo, por favor, un poquito. Avánzalo. Infrecuente, ya les he dicho, avánzalo. Ajá, ahí está, ¿no? Ahí está la incidencia y toda la agenesia de los fascículos externocostales que se puede presentar del pectoral mayor, hipoplasia del pectoral mayor, malformación de mano puede haber a veces, o a veces también puede ser aislado. Avánzalo, por favor.
Todo depende del caso que tengamos. Acá tenemos fotos, ¿no? Cómo se ven, ¿no? Hay una asimetría del tórax, ¿no? Porque en un lado está normal todo, pectoral, todo, y en cambio en el otro lado hay una hipoplasia o aplasia del pectoral mayor, que obviamente lleva una asimetría, ¿no? Del tórax, como están viendo en las fotos, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Efectivamente, acá puede ser igual, puede haber gravedad, o sea, pueden irse desde casos muy leves hasta casos muy graves, donde incluso puede haber defectos de las costillas, ¿no? No solamente los músculos, parte del blando, sino también las costillas. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Que se conoce como aplasia costal, ¿no? Acá todas las malformaciones que pueden estar asociadas, también como ya mencionó, avánzalo. Anomalías medio superior, brazo, antebrazo, que ya hemos visto que ha descrito su compañero, avánzalo. En mano, ¿no? Todas desde las sindactilias, las simbraquidactilias, la ectrodactilia, todo se puede asociar también a Poland, avánzalo. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Generalmente hay que observar las malformaciones, ¿no? En muchos casos se hace algunos exámenes complementarios como una tomografía para ver exactamente qué son las estructuras que faltan y en función a eso dar el tratamiento, ¿no? Entonces hay que poder determinar siempre, estudiar a nuestro paciente para poder darle el mejor tratamiento posible, ¿ya? Avánzalo, por favor. El objetivo generalmente es estético, ¿no? O sea, generalmente no hay repercusiones porque son problemas de pared nada más, ¿no? De músculos, que generalmente al paciente no le perjudica en su función cardiopulmonar, ¿no? Y el tema más que nada va a ser estético, ¿no? Como mencionó acá su compañero, ¿no? Generalmente hay que poder en varones modelar lo que es el pilar axilar anterior, proporcionar volumen a la parte alta del emitórax afectado y corregir la plasia torácica en las formas que son muy graves, ¿no? Incluso hasta con injertos de costillas, ¿no? Cuando faltan las costillas, ¿no? Y si es muscular, igualmente injertos o prótesis musculares para al final conseguir una corrección de la estética y de la paridad, se podría decir, entre ambos hemitórax, ¿no? Y lo que sería en la mujer es básicamente para el tejido mamario posterior, ¿no? Al final, como digo, ya ser un tema más que nada estético. Y el tratamiento básicamente son las prótesis, ¿ya? Acá comenzó su compañero prótesis torácicas, donde se llena el déficit músculo torácico. Hay implante mamario en mujer, obviamente, para poder también hacer la corrección de la mama, ¿no? Puede haber autoinjerto de células adiposas, de grasa, de otros lados se redirecciona y se rellena lo que falta, ¿no? Generalmente, o reconstrucción de toda la parte, pues, de la areola y la mama, ¿no? Entonces, todo dependerá del caso que tengamos y generalmente son las alternativas de tratamiento que tenemos, ¿ya? Avánzalo, por favor, creo que acá acabamos. Eso es todo, doctor. Sí, acá acabamos. Muy bien, ok, entonces más o menos, mira, está muy bien, felicitar a los expositores, creo que han sido bastante concretos, ¿no? Es las cosas que más tenemos bueno, vemos en la práctica clínica, sobre todo pectum excavatum y carinatum. Siempre hay casitos, siempre hay, siempre me llegan, por lo menos en la consulta, por lo menos a veces 1 o 2 casos, ¿no? Que son igual, que son quirúrgicos, algunos que no son quirúrgicos, depende de la evaluación que se tenga que tener. Hay que ver parte física y parte psicológica acá, ¿no? Cuando es físico, evidentemente, pues hay que ni modo, no nos queda otro que la cirugía, y la parte psicológica es muy, muy importante, porque muchos pacientes a veces no requieren cirugías, pero están muy venidos a menos desde el punto de vista psicológico y hay que reforzar mucho esa parte. Hay que trabajar mucho con los padres. Explicarles también que puede haber recurrencia. A veces corregimos el pectum, ¿no? Y luego vuelve a aparecer. Entonces hay que ver todas esas cosas, hay que explicar. O sea, la cirugía pues ya se indica cuando no hay otro camino. Si podemos ser un poco más conservadores, ahora que, por ejemplo, están mencionando, ¿no? No lo vimos, pero ahora el imán external, las ventosas, ¿no? Todas esas técnicas que son menos invasivas pueden desplazar a la cirugía en algún momento, ¿no? Porque al final se van a poder corregir sin hacer toda una cirugía. Porque las barras, yo les cuento, las barras a veces causan molestias, duele a los pacientes. Hemos tenido un caso de los 15 que he operado, que hemos tenido que sacarle la barra al año, porque el paciente no aguantaba el dolor, ¿no? Bueno, también siendo un poco muy, muy sensible psicológicamente y los pares también muy ansiosos, tuvimos que sacarle la barra, a pesar de no haber cumplido el tiempo. ¿Por qué? Porque le dolía mucho. Entonces, hay pacientes que también hacen reacción al acero quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que tener muchas consideraciones, ¿no? Se hacen este tipo de cirugías, pero tiene que ser todo bien indicado en los casos que hemos visto, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario sobre esto? ¿Todo claro?
Bueno, espero que todo claro. El retiro, por ejemplo, de las barras son a los 3 años, ¿ya? No sé si lo han mencionado, pero de todas maneras les digo, se tienen que retirar, la barra no queda de por vida. Generalmente el retiro es a los 3 años como mínimo, ¿no? A veces puede ser un poquito más, hasta los 4 años, pero tampoco no pasarse más tiempo, ¿ya? Y se hace con una cirugía, como mencionó su compañera, hay que operar nuevamente por los mismos cortes, hacer el proceso inverso, sacar los alambres, sacar las trabas y sacar la barra, ¿no? Enderezar la barra y sacarla. Es trabajoso, ¿ya? Yo el último caso que he tenido, casi me he demorado 2 horas, porque bien trabajoso, estaba todo pegado, todo, pero al final, bueno, pudimos sacar la barra y sin ningún problema. Siempre las técnicas con visión toracoscópica, siempre. Entra la camarita y vemos qué pasa. Esa guía que han visto justo por atrás del esternón, donde no vaya a haber lesión de pericardio, porque si hay una lesión de pericardio del corazón, pues no se puede morir, ¿no? Porque imagínense, hay casos escritos, felizmente yo no he tenido ningún caso como esto, pero hay casos escritos, me han comentado casos de pacientes que han fallecido en sala de operaciones por desgarro de ventrículo, ¿no? O sea, a veces la pasa y están pegados, está el pericardio, sobre todo en reoperados. Al esternón, pasa la guía o la barra, ¡brum! Hueco al ventrículo. No te da ni tiempo ni siquiera de hacer una esternotomía y entrar a corregir, paciente se muere. Tener mucho cuidado en eso, ¿no? Las técnicas mínimamente invasivas nos ayudan mucho, mucho, pero siempre tiene que ser con todas las condiciones técnicas adecuadas, ¿no? Y siempre con visión directa que nos ayuda mucho a evitar daños, en este caso, porque se puede hacer, ¿no? De unas otras estructuras que no tienen nada que ver, pues, en la cirugía a realizar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos, hasta acá? Creo que todo está claro. Espero. Muy bien. Ok, entonces felicitar a los expositores. Hasta acá quedamos con la clase. Concluimos por hoy día y luego ya coordinamos para la siguiente clase. El grupo, por favor, que tiene que exponer síndrome de Marfan y enfermedad de Takayasu, por favor, me manda igualmente las diapositivas para revisarlas, porque a ver si a lo mejor este fin de semana o la otra semana ya tienen que exponer, ¿ya? Por favor. Ya, muy bien. Ya, chicos, muchas gracias por su atención. Gracias a los expositores. Ya nos vemos en otra oportunidad. Tengan buenas tardes.